Les decía que cómo Dios alinea todas las cosas, cómo Dios, eh, sin que nosotros nos lo propongamos, alinea todas las cosas. Permítanme, porque el primer canto que cantamos ahora y en la primera reunión es un canto que tiene esta frase que les voy a decir. Dice, aquí está mi corazón sediento de ti. Y yo quiero que eso sea un anhelo de cada uno de los que estamos aquí. Anhelo escuchar tu voz otra vez. Y curiosamente, esta frase, anhelo escuchar tu voz otra vez, es la base de lo que yo hoy voy a platicar con ustedes. Anhelo escuchar tu voz otra vez. Entonces quiero orar rápidamente para que Dios use esta palabra y que llegue a su corazón. Padre, te doy muchas gracias porque tú sigues hablando a nuestros corazones. Tú sigues hablando a nuestras vidas, Señor, y te pido que hables tú, que no sea yo, Señor, que esta palabra venga de tu corazón y bendice cada corazón aquí presente en el nombre de Cristo. Amén. Hace años me hacía yo una pregunta, cuando estudiaba medicina, cuando estaba en la prepa, que empieza uno a empaparse de cientificidad, ¿no? De ciencia. ¿Por qué la Biblia le dedica tan poco espacio a la creación? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué la Biblia le dedica tan poco espacio a la existencia de Dios? Y generalmente los seres humanos nos hacemos muchas preguntas que tienen que ver con nuestra existencia, con la existencia de Dios, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, de dónde viene Dios, quién lo creó, cómo surgió la vida y otro montón de preguntas existencialistas, de las que también se pueden dar miles de respuestas. Pero volviendo a la Biblia, no nos da mucho detalle acerca de estas cuestiones. Si Dios creó todas las cosas, ¿por qué no nos explicó con detalle cómo lo hizo? ¿Cuál fue el proceso científico? ¿Qué elementos utilizó? ¿Qué reacciones químicas activó para que al final el ser humano y toda la creación fuéramos una realidad? Algunas estadísticas en la actualidad dicen que del 7 al 13% de la población es atea. La población mundial, el 7 a 13%, no cree en ninguna fuerza más allá de la materia. Y se supone que el resto, que somos parte de ese resto, creemos en Dios o en una fuerza espiritual o en alguna energía cósmica, en algún tipo de fuerza impersonal que tal vez creó el mundo y al ser humano, pero como que nos dejó ahí como a la deriva diciendo, bueno, ya estás aquí, haz tu mejor esfuerzo, a ver qué logras. Muchos sostienen una concepción que identifica a la naturaleza, al cosmos entero, como Dios mismo. O sea, muchos dicen, Dios es el cosmos, es la naturaleza, ahí está Dios, como si fuera una inteligencia universal, como si fuera un organismo gigantesco cuyos componentes se comunican entre sí desde la galaxia más lejana hasta la bacteria más pequeña. Frente a este concepto, frente a esta concepción, está el relato del Génesis, donde hay un Dios que creó el mundo, la naturaleza y al ser humano. Sin embargo, insisto, esta cuestión la Biblia le dedica cuando mucho medio Génesis, ¿sí? Usted lee Génesis y más o menos la mitad, si es que llega a la mitad, se ocupa de hablar de la creación, pero no nos da más detalles. Por lo que, si usted lo ve así como yo, la existencia de Dios, ni la existencia de la creación, ni la del ser humano es la pregunta central
en la Biblia. Qué curioso, ¿no? No es el tema principal la existencia de Dios, la existencia del ser humano o cómo fue creado. Esa no es la pregunta central de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la pregunta central? Hay un versículo que parece irrelevante. Es una frase que nos pasa desapercibida, que la hemos leído infinidad de veces cuando leemos la Biblia, se repite con mucha frecuencia y alguien se tomó la molestia de contar cuántas veces se repite. Y quien se tomó la molestia contabilizó no menos de 175 veces que sale esta frase, por lo menos en los 5 primeros libros de la Biblia. Alguien dice que si una frase o algo aparece muchas veces en la Biblia es porque tiene importancia. ¿Cuál es esta frase? Aquí estaba en la pantalla. La frase es: y habló Dios a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel. Y parece una frase como que nos dice, ¿no? ¿Qué hay en esta frase? Que tal vez es esa frase más repetida en toda la Biblia. En este día, en este momento, mis queridas hermanas y hermanos y gente que nos acompaña, por cierto, bienvenidos las personas que nos acompañan. Gracias a Dios por sus vidas. En este día, en este momento, vamos a tratar de descubrir por qué espiritualidad no es una cuestión de buenas vibras o buenos sentimientos, sino de responsabilidad y órdenes. La pregunta no es si creemos en Dios, sino si tenemos el coraje de escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Eso es lo que vamos a ver hoy. A Dios no le interesaba detallarnos los secretos de su método de la creación. De todas maneras, en algún momento la humanidad lo iba a entender, lo íbamos a entender. Ahora sabemos con muchos detalles cómo se forma el ser humano. Sabemos muchas cosas, la ciencia ha avanzado tremendo. Pero esto ha sido también un motivo de soberbia, porque el ser humano ha descubierto tantas cosas de la ciencia, cómo funciona nuestro cuerpo. Y quiero que sepa que nomás rascamos la superficie. No sabemos todo el conocimiento que puede haber en nuestro cerebro, las funciones que puede haber, que nuestro cerebro puede realizar. Si apartamos una célula del organismo de nuestro cuerpo, dice la ciencia que una célula puede medir entre 10 y 30 micromilímetros. Bueno, por ahí lo leí, no estoy seguro si es micromilímetros, pero eso es una medida real que usted agarra 1 milímetro y lo divide en 1000. No lo imaginamos, ¿no? Solo lo podemos ver por microscopio. Bueno, una célula puede ser de ese tamaño, entre 10 y 30 de esos milimicras. Y dentro de esa célula hay organelos, que así se les llama, o estructuras que funcionan como un laboratorio. Una de ellas es la mitocondria. Voy a hacer esta como si fuera una clase de la prepa, ¿no? De biología. Una mitocondria, según las mediciones, mide por ahí 3 milimicras. O sea, acuérdense de una milimicra 1000 veces más chiquito que 1 milímetro. Y es un laboratorio increíble. Bueno, cuando el hombre descubre esto, cuando el ser humano descubre cómo funcionamos, dice, no puede ser que sea Dios quien lo haya hecho. Eso es producto de la evolución. Una célula por ahí que empezó con una reacción química, que empezó en un caldo de cultivo. No sé, usted ha escuchado eso. Y luego se formó esa célula, se formó otra celulita, se unieron y se fueron uniendo hasta que se hizo un organismo medio chiquito, que luego fue creciendo
y se hizo como un renacuajo. De ahí saltamos del agua hacia afuera, le salieron alas y empezó todo. En algún momento eso derivó como el ser humano, y en algún momento el ser humano recibió, o más bien se hizo consciente de que era ser humano. No sé si usted ha analizado todo esto. ¿Cómo es posible? Creer en esto, le decía yo a una persona, requiere más fe que creer en Dios. Imagínese, creer en la celulita y eso es. Y decía hoy en la mañana en la primera reunión, que si alguien llega aquí y pregunta, oiga, esa computadora, qué maravilla. Sí, es una maravilla de la ciencia moderna. ¿Quién la creó? Solita. Empezó con un chip así chiquito y luego se fue añadiendo otro chip y luego fue creciendo. Y luego al principio era una computadora enorme, enorme, que ocupaba toda una recámara con mucha refrigeración. ¿Se acuerdan? ¿Quién recuerda de esas? A ver, evidencien por favor su edad. Qué tremendo, ¿no? Pero ahora ha evolucionado tanto que ahora esa supercomputadora la tenemos de ese tamaño y más chiquito. Ahora las tenemos así. Pero esa fue la evolución. ¿Qué nos irá a decir la persona? No te creo. Se necesita demasiada fe, demasiada ingenuidad para creer eso. Pues se necesita más ingenuidad y más falta de criterio para creer que venimos de una evolución así, al azar. Como les decía, a Dios en su palabra no le interesaba detallarnos los secretos de cómo hizo la creación. Pero lo que descubrimos en la Biblia, cuando leemos con atención, es esto, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos a un Dios creador que quiere comunicarse con su creación, usted y yo. Por eso tantas veces esta frase, y habló Dios a, para que le dijera a. Y todas esas palabras, ahorita lo vamos a ver, todo eso que Dios le dijo a Moisés, y no solo a Moisés, sino a muchos siervos de él, que quedara plasmado en la palabra de Dios, fue también para nosotros. Y eso lo dice la Biblia. Un Dios que quiere comunicarse con su creación y que tiene interés en él. No es un Dios ahí impersonal que nos dejó a la deriva, hágale como pueda. Pero aparte, un Dios que exige cosas concretas. Y eso es lo que a veces, no sé, mucha gente rechaza, ¿no? Cuando yo decido creer que Dios es una fuerza impersonal por ahí, que es una energía que anda en el cosmos y que anda por ahí, que nos creó y que nos dejó, me conviene creer en eso, porque eso no nos exige nada. Eso no nos dice, mira, tienes que vivir así. ¿Se da cuenta de eso, mi hermano? Y como el ser humano, desde el principio de su creación, tomó decisiones equivocadas y se apartó de Dios, Dios quiso comunicarnos, incluyéndonos a nosotros, cuál era el camino para relacionarnos con Él de la manera correcta. Cuando nosotros leemos el Génesis, el Éxodo, y observamos sobre todo en el Éxodo, durante el peregrinaje en el desierto, lo que hizo Moisés fue recibir principalmente, ¿qué? Mandamientos, lineamientos, preceptos, que ¿quién se los pasó? Dios. O sea, no fueron del ronco pecho de Moisés, no salieron de su corazón, no salió de lo que él pensaba que iba a ser bueno para la nación. Un pueblo, esos preceptos, esos lineamientos iban para un pueblo que recién había sido liberado de casi 400 años
de la esclavitud. Y entonces vemos que les da lineamientos, mandamientos, preceptos, un montón de cosas, pero primero los 10 mandamientos. Y sobre esta base de los 10 mandamientos, un montón de otros mandamientos que son leyes cívicas, leyes de sanidad o sanitarias, educativas, de economía, de protección a los más vulnerables, de respeto por la propiedad privada y muy importante, porque esto era el alma de Israel, instrucciones para una adoración correcta, como Dios quería, no como las naciones a las que con las que se iban a enfrentar ahí en la tierra prometida. Ni siquiera como ellos quisieran, porque podrían haber dicho, no, como ellos no, pero como yo quiero. Esa era uno de los propósitos. ¿No se ha dado cuenta que a veces queremos relacionarnos con Dios, adorar a Dios, pero como yo quiero, como yo entiendo o como se me hace más cómodo? Sobre todo eso, como se me hace más cómodo. Porque cuando Dios exige cosas, decimos, no, está muy duro. No, yo mejor de otra forma. Y entonces queremos adorar a Dios y relacionarnos con Él a nuestra forma. Y eso, mis hermanos, es vivir un cristianismo a su manera, a mi manera. Y no funciona. Eso no funciona. Y dígale por favor al que está a su lado, mi amigo, mi hermano, eso no funciona. El pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud, pero era necesario sacar la esclavitud de sus corazones. Y era una tarea tremenda, enseñarles a vivir en sociedad. Lea usted el Éxodo y cuántas veces no quisieron rebelarse en contra de Moisés y regresar a Egipto. ¿A qué? Dígame, ¿usted cree que regresar, eso lo quisieron hacer varias veces, regresar a Egipto, cómo les hubiera ido? Y ellos decían, no, es que en Egipto nos daban carne, nos daban ollas de caldo y nos daban sandías y puerros y frijoles, no sé. Y añoraban eso, pero no se acordaban que habían sido esclavos, oprimidos, no tenían voz, no tenían voto. Por diversas razones, yo creo que muchas veces nosotros tenemos la tentación de regresar a nuestra vida pasada, quienes hemos sido ya rescatados, quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Algunas veces tenemos esa tentación de querer regresar a los hábitos pasados. Y algunos decimos, es que estábamos mejor cuando estábamos peor. O sea, no sé si le ha pasado a usted, pero cuando uno empieza en los caminos de Dios, empiezan las exigencias y empieza a haber una certeza de que muchas cosas que estábamos haciendo, que nos gustaban y que nos gustan, no están bien. Entonces decimos, no, mejor me regreso a como estaba. ¿Por qué? Porque vivía como me daba la gana y hacía lo que quería. Y eso es volver a la esclavitud. Bueno, siguiendo con Moisés, Dios nunca le dio instrucciones a Moisés, por ejemplo, de cómo entrenarlos para las batallas que se avecinaban. Acuérdense, están en el desierto, van a entrar a la tierra prometida, van a conquistar pueblos, van a guerrear contra pueblos acostumbrados a pelear. Pero Dios no le dice a Moisés, oye, antes de que empiecen, enséñales karate, kung fu, enséñales lucha cuerpo a cuerpo, enséñales a usar armas tácticas, enséñales estrategia militar. Usted lee el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio,
Y las instrucciones no tienen nada que ver con eso. Aunque una vez ustedes recuerdan que Dios sí les dio una estrategia militar. Cuando están a punto de entrar a la tierra prometida y van a conquistar la primera ciudad con la que se enfrentan. ¿Recuerdan cómo se llama? Jericó. Y entonces Dios les da una estrategia. Ahí sí. ¿Cuál fue esa estrategia? Miren, ustedes van a agarrar y van a dar 7 vueltas a la ciudad. Una ciudad amurallada, con unas murallas impresionantes. Era una ciudad inexpugnable. Pero Dios les dice, van a dar una vuelta por toda la ciudad. Una vez cada día, 7 días. Y luego el último día, ustedes van a gritar. Un relajo, van a gritar. Y cuando usted lee eso, dice, es una estrategia militar. Pero les dijo más, les dice, a ver, los de la alabanza, ¿verdad? Jere, todos, el de la batería, Bernardo, las que cantan, todos por delante y calladitos. No van a hacer relajo, no vas a tocar nada, no, no nada. 7 días así, ¿no? Calladitos. ¿Usted le parece eso una estrategia militar? Y luego los de la alabanza por delante. ¿Quiénes son los que podían recibir más fácil los golpes, los cocolazos? Los que van adelante. Y yo pensaba, porque en algún momento que estuve en tiempo de la alabanza, que si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho a Moisés, Moisés, porque iban con sus instrumentos de música, ¿no? Ellos iban, los levitas, con el shofar. El shofar es un cuerno de carnero que lo utilizaban como trompeta. Y yo decía, si hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho a Moisés, yo sí quiero un shofar, pero de esos que es un cuerno de chivo, de esos que hacen. Y yo me imagino cuando ellos están dando vueltas a esa ciudad, los habitantes de Jericó estaban en los muros, viéndolos desde los muros hacia abajo, ¿verdad? Sin que nadie volteara para acá y nadie hiciera nada. Y me imagino a los de Jericó así con unas piedras así del tamaño de una toronja y platicándose entre ellos. A ver quién le da a ese canocito de barbita. A ver quién le da. ¿Sí me entienden? Iban en una estrategia que estaba fuera de la lógica. Estaba fuera de la lógica humana. Pero volvemos a lo que decía al principio. No es cuestión de si creo o no creo en Dios. Es cuestión de que si tengo coraje para escuchar y obedecer las órdenes de Dios, porque venían de Dios, ¿cierto? Venían de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo ahí en dando vueltas? Mire, y ahora que en este periodo de días que estamos orando, 24 días, que se hizo una caravana alrededor de Durango. Y cuando yo preparaba esto, me imaginaba que Dios nos dijera, en carro no, a pie. ¿Cuánto nos hubiéramos tardado en dar la vuelta por el periférico a todo Durango? Y luego 7 días. Y luego el último día, 7 vueltas. No sé, hubiéramos terminado en la noche, pero del otro día. Pero ven, ahorita estábamos orando por Durango. Durango está siendo tocado por nuestro Dios. Y la razón por la que está siendo tocado por nuestro Dios, que está siendo bendecido, es porque Misión Esperanza y la iglesia aquí en Durango estamos orando por Durango, como lo acabamos de hacer ahorita. Pero no solo aquí encerrados en este lugar, saliendo a los lugares públicos
a orar por nuestro Durango. No es cuestión de si creo. Si usted le pregunta a la gente, ¿crees en Dios? Sí. Bueno, pero tienes el coraje de hacer lo que Él dice. ¿Y qué dice? Que salgas a orar ahí al frente del gobierno. No. Es cuestión de órdenes, obedecerlas. Y miren, miren esto, lo que Dios le dio a Moisés, pues fueron mandamientos y instrucciones muy específicas. Y estos mandamientos tienen tres principales propósitos. Número uno, y por ahí va a aparecer en la pantalla. Un propósito, tener una relación correcta con Dios. Esos mandamientos siguen siendo vigentes en la actualidad y tienen también ese propósito para nosotros. Si ustedes leen los 10 mandamientos, los primeros 4 tratan de nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan de los mandamientos? ¿Qué dice el primero? Yo lo tengo aquí escrito para que no se me olvide. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. Dice, no te harás imágenes ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo, debajo de las aguas te harás imagen. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Está muy claro el mandamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos iban a confrontarse con naciones que estaban haciendo que tenían una adoración a sus dioses, pero aberrante, de lo peor. Y entonces Dios les dice, así no, es como yo quiero. Desgraciadamente, yo hacía un análisis, pues, porque ponía aquí como lo hacían las naciones que estaban ahí alrededor, con una idolatría y prácticas aberrantes a otros dioses. Y desgraciadamente en la actualidad hemos visto eso. Qué terrible que no todos, pero muchos de nuestros gobernantes tienen esas prácticas. Yo no lo podía creer. Muchos de nuestros gobernantes, porque lo platiqué y lo comprobé, acuden a brujos, acuden a hechiceros para que les vaya bien en su gestión, para que esas prácticas los lleven más arriba y más arriba en el poder. Chamanes, y realizan ritos, bueno, llegaron a realizar ritos de consagración a otras entidades espirituales que no son Dios, incluso dentro de las instalaciones del gobierno. Ustedes lo vieron, todos lo vimos. Por eso tenemos que orar mucho por nuestro Durango. Número 2, enseñarles ordenanzas para vivir correctamente. Ordenanzas, preceptos y mandamientos es lo mismo, lineamientos. Para enseñarles a vivir correctamente en sociedad, con una ética y una moral elevadas, en armonía, con buenas relaciones entre los demás. Entonces, cuando leemos los segundos 6 mandamientos, o sea, los primeros 4 están en relación con nuestra relación con Dios. Los otros 6 tienen que ver con nuestras relaciones entre nosotros mismos, con el prójimo. Porque como nación que se estaba formando, necesitaban una constitución que regulara su día a día, que regulara todas las áreas, todas las esferas que tiene una sociedad, en todas las situaciones posibles, en todo tiempo. O sea, eran leyes que tenían vigencia y que sigue teniendo vigencia hasta ahora. Son buenas para toda persona, en todo lugar, en todo tiempo. Qué tremendo que esas leyes que Dios les dio sigan teniendo vigencia en nuestra actualidad, porque ellos ya no eran nómadas, iban a asentarse y vivirían pues de la agricultura, de la ganadería, necesitaban límites sanos. Y el número 3, el propósito principal, mostrar al mundo la grandeza del único Dios. Israel fue escogido por Dios para un mundo que estaba completamente perdido.
Y el propósito principal, aparte de estos que vimos, era que Israel fuera el portavoz de Dios, que le enseñara a las naciones cómo es vivir bajo la autoridad del Dios creador, y que siempre es muchísimo mejor servir a Dios que servir a otros dioses, y no vivir bajo normas y líneas que están en contra de los principios de Dios. Claro que el pueblo de Israel falló muchísimas veces, falló miserablemente, como a veces lo hacemos nosotros. Pero quiero decirle esto, que aun cuando ellos fallaron, los propósitos de Dios siguieron siendo los mismos. O sea, Dios no cambió el propósito aunque ellos fallaron. Y eso tiene vigencia para nuestros días y para nosotros. Nuestras fallas, hermanos, porque nosotros fallamos igual de miserablemente como los israelitas. Pero nuestras fallas no cambian los planes de Dios. ¿Se fija qué tremendo? Y ahora no solo Israel, sino nosotros, que ahora somos su pueblo adquirido, como lo dice 1 Pedro, capítulo 2:9, porque Dios nos dio esa misma tarea que le dio al pueblo de Israel. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Bueno, en esta versión me gusta mucho. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Acuérdense que está hablando no de judíos, está hablando de nosotros. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Cristo. Ahora usted y yo estamos en su luz admirable. Ya no estamos en tinieblas, ya sabemos qué hacer o estamos aprendiendo qué hacer. Por eso están sus preceptos. Entonces esa tarea es para nosotros también. Y quiero que veamos solo unos pocos pasajes que están en Éxodo y en Deuteronomio y luego otro en Josué. Pero no podemos ver todos esos 175 que yo les decía. Habló Dios a Moisés diciendo, pero algunos, por ejemplo, Éxodo 4, 11 y 12. Ustedes lo tienen en pantalla. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo? Dice el Señor. Ahora ve como una orden. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Esta es una orden para nosotros también, hermanos. No nos dé miedo hablar de Cristo, de Dios, a la gente que nos rodea. ¿Por qué? Esta es una promesa. Dice, yo estaré contigo, y es palabra de Dios. Cuando hables y te enseñaré todo lo que debes de decir, no vamos a estar solos. Otro pasaje es Éxodo 6:6. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. La palabra redimir es igual que rescatar. Te libertaré de la depresión que puedas tener. Te libertaré de la esclavitud que podamos tener a algo. Te rescataré de lo que en cualquier situación en la que estés, con mi brazo poderoso. ¿Lo cree usted, hermano? Si usted lo cree, diga amén fuerte. Amén. Otro pasaje. Acuérdense, son lineamientos que fueron dados en el Éxodo, unos 1400 años antes de Cristo, que son vigentes. Y les dijo
Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien sana. Qué tremenda palabra. Pero tiene un condicionamiento, ¿ve? Si hacen lo correcto ante los ojos de Dios, si obedecemos sus mandatos y cumplimos sus decretos. Ahora, no piense que es una tarea así como que, ya nos perjudicaron la vida. Para esta tarea Dios está con nosotros cuando usted lo invita a vivir a su vida. Entonces nunca lo va a dejar solo para que podamos precisamente hacer lo que Dios quiere, lo correcto. Un pasaje más, Deuteronomio 10, 12 y 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Exigencias de Dios. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y hay un pasaje en Miqueas que complementa esto, que nos habla de tener misericordia con los demás. Esas son las exigencias de Dios. Pero también les decía que Dios le habló a Josué. Cuando Moisés muere, Josué toma el liderazgo y es el que le toca hacer esa conquista de la tierra prometida, de todas esas naciones. Y vean lo que le dice Dios a Josué. Igual, no espere instrucciones militares. Vean lo que dice Josué: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Se refiere a la ley de Dios, a la Biblia. Medita en él de día y de noche. Por eso tenemos el TCD, ¿no? El TCD nos ayuda a eso, a meditar en esta palabra de Dios día y noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y yo comentaba esto en la primera reunión, hermanos, porque a veces agarramos esto como una especie de frase talismán, de frase mágica. Y solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero aquí no dice que no vamos a tener conflicto, sino que dentro de los conflictos, dentro de las pruebas, dentro de la enfermedad, Dios va a estar ahí y nos va a ir bien. ¿Cree usted esto, hermano? Amén. En nuestros días, pues ahora la pregunta obvia es, ¿Dios sigue hablando? ¿Cómo se comunica Dios con nosotros en la actualidad? Y para esto vamos a leer este pasaje de Hebreos 1, 1 y 2. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, y Dios le prometió a todo al Hijo, que es Jesucristo, ¿verdad? Está hablando de Jesucristo, como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Y de nuevo, mediante el Hijo creó el universo. Ya no necesitamos saber cómo. Ahí está el universo. Lo creó alguien con una inteligencia superior. Y ese alguien que creó el universo y nos creó a nosotros tiene anhelo de que comunicarse con usted y conmigo, de tener esa relación íntima.
Dios no es un Dios impersonal. Como les decía hace rato, Dios nos creó, pero no nos dijo, pues ya están ahí, háganle como puedan, hagan lo mejor que puedan, hagan su mejor esfuerzo. Dios sigue hablando. Y a través de la Biblia nosotros vemos que Dios desea que usted y yo, cuando muramos, cuando vamos a morir biológicamente, porque lo vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a morir biológicamente, pero Él anhela que cuando lo hagamos nos vayamos con Él a habitar en su gloria. Es decir, este no es el final, este no es el destino, la tierra no es el destino, pero aquí debemos vivir preparándonos para cuando estemos con Dios. Pero Él quiere que vayamos con Él, porque podemos ir a otro lugar que no quiero mencionar, pero ustedes y yo sabemos lo que dice la Biblia. Cuando no, o cuando más bien cuando rechazamos esa invitación de Dios. Y esta invitación de Dios, permítanme poner prácticamente el último de los pasajes casi. Y pido a nuestros hermanos de la alabanza que vayan pasando y que no tengan miedo porque no le van a llegar las pedradas. Pero vamos a leer esta invitación que es de Dios. Esta invitación que es de Dios para cada uno de nosotros. Apocalipsis 3:20. Dice Dios, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esta es una invitación de Dios. Si se fija, dice, si oyes mi voz. Si usted escuchó todo esto, va mucho de cómo yo lo armé, pero es la palabra de Dios. Por eso orábamos y yo oraba toda la semana y todo el mes pasado y desde no sé cuándo para decirle a Dios, habla tú, que no sea yo. Entonces lo que estamos escuchando es palabra de Dios. Y aquí dice, si oyes mi voz, y luego dice, y si abres la puerta, porque esa puerta, hermanos, de nuestra vida, de nuestro corazón, solo se abre por dentro, no se abre por fuera. Usted es el que la va a abrir si usted quiere. Dios es un caballero, no va a patear la puerta ni la va a empujar para abrirla y a fuerzas entrar. Usted tiene que abrirle y esa es la invitación hoy. Usted no cena con cualquiera, ¿no? Usted no encuentra por ahí a alguien, vamos a cenar a mi casa y vamos a platicar, a conversar íntimamente. Usted lo hace con alguien que aprecia. Por eso Dios dice aquí, yo entraré y cenaremos juntos en una amistad profunda.